Pero ahora sí vamos a hablar acerca de los políticos que parece que están tratando de, no sé si limpiarse la cara, si de repente buscar mayor conexión con un público joven, porque ahora están involucrados con diversos streamers. Van a distintas plataformas, hacen entrevistas y están en toda la tendencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Vamos a ver. Candidatos presidenciales calientan motores y se suman a la fiebre del streaming. La pugna por los votos, de las calles al internet. Creo que va a ser un cambio de cómo hacer campaña política bastante grande. Estoy seguro que va a suceder, pero estoy seguro que muchos se van a subir al carro y van a contactar a streamers. ¿El streaming podría cambiar las próximas elecciones en Perú? Totalmente. El streaming llegó para revolucionar el mundo digital. La visita del famoso Speed a Perú es una prueba de ello, pues no solo desató furor en Lima, sino también puso nuestra gastronomía y cultura frente a más de 3 millones de personas en todo el mundo. 8 millones de personas que vieron ese video, que en 3 horas pues vimos ceviche, vimos el Teatro Municipal, vimos el Estadio Nacional, vimos la pasada del Cuy. Ese es el poder del streaming, ¿no? O sea, ¿cuánto le costaría al Estado, a PROM Perú, hacer un video promocional que tenga esa cantidad de vistas, con ese tipo de sentimiento y llegar a nuevo público? Esta importante plataforma mueve millones de dólares y tiene a un estratégico público objetivo, los jóvenes. Esto ha despertado interés en las grandes marcas y también en la política. Donald Trump, durante la contienda electoral en Estados Unidos, colaboró con famosos streamers de ese país. La inversión en digital, en el entorno empresarial, supera ya a la inversión en los medios tradicionales. Estamos hablando de muchísimo dinero. Esta nueva forma de hacer campaña ya llegó a Perú. Martín Vizcarra fue uno de los primeros. Por más de 1 hora conversó, brindó, bailó, jugó a la pelota y más mientras promocionaba su partido político. Pero ya al interactuar con Vizcarra, hace que esa imagen política de Vizcarra tenga algo que decirle a ese joven que, digamos, que está desentendido, desinteresado del entorno político. Está bien esa ventana, pero como te digo, el político tiene que ser lo suficientemente responsable para que a partir de ello lance las propuestas que uno debería ser consciente al momento de tomar la decisión de por qué votar. ¿El streaming podría cambiar las próximas elecciones en Perú? Totalmente, ¿no? Tras la incursión de Vizcarra y luego de la visita de Speed, Rafael López Aliaga también decidió subirse al coche del streaming. Sostuvo un encuentro con Zayn, a quien le realizó un tour por los pasillos y habitaciones del Palacio Municipal. Los chicos que quieren espontaneidad y libertad a veces es lo opuesto a lo que los políticos ofrecen. Los políticos tienen que aprender a dar sus discursos mucho más rápido. En redes sociales, en 3 segundos, si no conectas con la audiencia, ya hicieron swipe hacia arriba. Muchas veces el voto es hasta emocional. Simplemente si te cae bien o lo viste en algún sitio, pues llegas a la hora de votar y no conoces a nadie, pero lo viste a alguien en un streaming de alguien que sigues. Las colaboraciones entre streamers y políticos no son ajenas a las críticas. Especialistas señalan que esta nueva estrategia apunta más a la visibilidad y a la exposición que al debate de ideas o propuestas que los candidatos deberían exponer al público. En realidad el Perú siempre ha sido medio amarillista, ¿no? Y seguramente veamos casos muy extremos, ¿no? Cosas quizás muy morbosas o muy graciosas que se vayan estando dando entre los diferentes políticos, ¿no? A partir de ellos, que esto sea una ventana para poder declarar las propuestas que de hecho es lo que conviene a nuestra nación. Porque o si no, termina siendo todo populismo. Es que es eso, ¿no? La fiebre del streaming en Perú recién comienza y ya varios políticos apuntan su campaña en esta línea. Puedan conectar, ¿no? Entre comillas, con la gente de nuestra generación, ¿no? La gente joven, entre comillas, ¿no? ¿Estarías por un político que hace streaming? No. Yo creo que se necesita mucho más para votar por algún candidato de ese tipo, no solo verlo en una plataforma que es un poco más conocida o que parezca un poco más amigable, ¿no? Estoy seguro que muchos se van a subir al carro y van a contactar a streamers que recién están comenzando, que tienen una comunidad chica y que realmente el político un poco los manipule para decir mensajes que realmente no querían decir en el stream, pero aprovecharon la ventana.
Bueno, es innegable que este tipo de colaboraciones entre candidatos políticos y estos chicos que están en edades entre los, no sé, 18, 20, 15, 14 años que consumen ese tipo de contenido, hace de que lleguen sobre todo al público objetivo de ellos, que son aquellos que ya empiezan a ser mayores de edad y pueden conseguir de repente más votos a través de ello. ¿Será bueno, será positivo, será negativo? Vamos a tener una conversación con Julio Roca, quien es experto en marketing, para saber si realmente es positivo, tiene un gran impacto o no. Ante todo, muchas gracias por la invitación, Andrea. En realidad es una ventana más, ¿no? El mundo digital en realidad viene creciendo tan vertiginosamente que se van abriendo una serie de oportunidades que, claro, el entorno político también las debe aprovechar. Exacto, es cierto, ¿no? Es una plataforma nueva a la que justamente, como tú bien mencionabas, pueden llegar a ese público joven que de repente no tienen en este momento. Ahora, yo te voy a ser bien honesta, también creo que es un poco preocupante, porque hay muchos jóvenes, muchos chicos de generaciones pues nuevas, que son muy manipulables por estos streamers, ¿no? Entonces de repente ven a un candidato político no teniendo el conocimiento o las herramientas para poder hacer un voto responsable y simplemente dicen, como lo veo con mi streamer favorito, voy a votar por él, sin ni siquiera informarse de repente de su hoja, su plan político o algo así, ¿no? O sea, ¿eso también podría llegar a afectar de repente el marketing de los políticos o crees que no podría llegar a pasar? Sí, porque finalmente uno termina votando por afinidad, uno no elige necesariamente por finalmente una razón objetiva, ¿no? Y sobre todo en jóvenes que, digamos... Lamentablemente, ¿no? Porque deberían... Sí, bueno, pero si vemos en la historia de quienes han dirigido nuestro país, al final del día, con la edad que hemos tenido, y así te hayas enterado del político en la radio, periódico, televisión, siempre le hemos fregado al final del día. Entonces, al final del día... Está bien, no está bien. Por eso, al final del día pasa lo mismo, ¿no? Solo que ahora tienen un nuevo canal para poder llegar de repente a otro público, pero mucha gente indica que esto podría ser como una lavada de cara, como para que se olviden, como para que por ahí si escucharon algo negativo, pues no impacte en ellos de esa forma. ¿Será así? ¿Cree usted que esto está siendo utilizado de esa manera? Es cierto de que va a haber cierta manipulación de los políticos, pero no solamente hay que verlo desde la perspectiva, digamos, de la amenaza que esto representa, sino que el entorno digital también trae esta confluencia de diferentes opiniones que quizás haga que las personas, al interactuar con diferentes influencers, ¿no?, tengan la versión de la historia, digamos, transversal, ¿no? No solamente la posición de un político, sino que de diferentes políticos. Y es por eso que efectivamente los políticos tienen que subirse a esta nueva ola del streaming para poder justamente hacer que el debate político esté ahí, donde justamente los jóvenes pueden revisar estos contenidos. O sea, desde el punto de vista marquetero, para los políticos que nos están viendo, entonces tú sí les recomiendas, si es que tienen alguna invitación con un streamer, con alguien que de repente tenga una plataforma que lo ven muchos jóvenes, que sí lo hagan, o sea, que sí interactúen porque les va a servir de repente a llegar a otros canales. Sí, claro. Y de hecho, yo creo que hay que analizar un poco más a profundidad el entorno del streaming, que es una forma en cómo el político en general debería comunicarse, ¿no? Esta forma más irreverente o más directa o más, digamos, íntima que tienen este tipo de canales, ¿no? Es algo que el político, que usualmente quiere caerle bien a todos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que hacerlo así, tiene que mantener una posición y en esa medida, pues, replicar esto que hacen los streamers o los influencers en general, digamos, en su propio discurso. Yo creo que es una gran oportunidad, no solo como canal, sino en entender cómo el público hoy en día está entendiendo los mensajes, ¿no? Y cómo los quiere escuchar. Entonces, digamos que eso es una recomendación que daríamos a los políticos. Pero por otro lado, podría verse de repente forzado, no de manera natural, como que simplemente lo estoy haciendo porque quiero ganar la audiencia, y por otro lado, porque realmente quiero ayudar al público joven o al público de la edad que consume este tipo de contenido. Entonces, creo que hay una delgada línea en la que cualquiera se podría dar cuenta de lo que está sucediendo. ¿Considera usted que en las próximas elecciones o en los próximos meses, que ya empiezan todas las campañas, van a haber más políticos que se sumen a esta onda, esta tendencia de estar con los streamers, así les gusta o no les gusta su contenido? Es que yo creo que es algo que tiene que pasar justamente para que haya esa confluencia de comentarios o de posiciones, ¿no?, en este entorno digital. Es importante que, digamos, los diferentes candidatos políticos
puedan revisar, ¿no? De que para llegar a estos públicos que a veces no llegan a entender los mensajes, digamos, de propuestas políticas, ¿no? A partir de estos canales tengan más afinidad hacia los jóvenes. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva es ya una necesidad de que esto pueda suceder, pero que sobre todo, ¿no? Repliquemos en el speech de los candidatos políticos esta forma quizás un poco irreverente, quizás más directa, quizás más íntima para poder comunicarnos con ¿Cómo esa audiencia. podrían manejar o hacer un balance? Porque por un lado, claro, puedes ganar muchísimos seguidores jóvenes, pero por otro lado, la gente de mayor edad, que es básicamente el grueso del público que vota por ti, puede de repente pensar que has perdido la seriedad y decir, ay, míralo, está prácticamente como un, no sé, discúlpeme la palabra, como un payaso ahí haciendo los chistes o ofreciendo carritos o haciendo tal cosa. ¿Cómo pueden hacer para balancear esto y a su vez de repente ganar al público joven, pero tampoco perder al público mayor, que al final son los que, bueno, votan responsablemente? No tiene que ser algo forzado, no tiene que ser algo más espontáneo, algo auténtico, porque finalmente, fíjate, el caso de Estados Unidos, Donald Trump ha dado posiciones muy fuertes frente a la inmigración, ¿no? Y finalmente han habido justamente inmigrantes que han votado por él, porque, digamos, tienen una convicción de lo que él puede hacer. Entonces, fuera de ello, yo creo que el político tiene esta ventana como para poder desarrollar sus mensajes, ¿no? Y yo creo que debe haber una regulación social, ¿no? Para que entre a discusión, luego de, digamos, tener ese acercamiento a los jóvenes, entrar a temas un poco más de fondo, ¿no? Que son justamente las propuestas. Pero inicialmente uno tiene que estar en la plataforma para poder tener ese reconocimiento, ¿no? Claro, creo que en la actualidad las plataformas, las redes sociales, los canales digitales son muy consumidos también y mucha gente está pendiente a ellos. Entonces, definitivamente, así como hemos avanzado en el tiempo con los medios de comunicación y la manera en cómo comunicas también tus mensajes o aquello que quieres dar a entender, definitivamente hacerlo por redes sociales es una forma de llegar a muchísima gente. Muchos chicos de esas edades ni siquiera ven televisión, hacen todo a través de internet, de YouTube, de plataformas digitales. Entonces, como quiera, lo van a tener que hacer ahora. Claro. De ahí a que se ponen a hacer TikToks, que hacen videos graciosos, que es como para ganar también más seguidores. Claro, justamente un caso puntual es el que estamos viendo en pantalla, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, a pesar de las cosas de las que se les indican, que eso pongámoslos como un punto aparte, él no solamente ha sido partícipe de distintas plataformas de streaming, sino que también, por ejemplo, con lo del bebito Fiu Fiu y todo, él también se ha grabado haciendo sus TikToks. Entonces creo que mucha gente también de repente le ha perdido la seriedad del caso, ¿no? Entonces no sé si sería un ejemplo correcto para poner, o usted sí lo ve en temas de marketing como un ejemplo correcto. Marketing, hablando de marketing. Digamos que no ha desarrollado una asociación correcta hacia lo que un político debería mostrar, ¿no es cierto? Entonces creo que un poco toda la burla que ha ido hacia él la ha sabido surfear muy bien, pero digamos que ese prestigio que debe, digamos, representar un político que ha sido, por cierto, presidente del Perú, creo que se desdice un poco con esas actitudes que va tomando Vizcarra en sus interacciones, ¿no? Claro. En contraste, López Aliaga, digamos que tiene una participación un poco más a la altura de lo que corresponde a una autoridad nacional, ¿no? Interactuando con el influencer con el que estuvo, ¿verdad? Claro, bueno, es una situación, claro, si comparamos a Vizcarra, sí, si entras a su TikTok, lo vas a ver haciendo 1000 cosas, mostrando al perrito, y si tú ves la cantidad de comentarios, le ponen tu presi, mi presi, no sé cuánto, pero lo hacen en son de broma también, muchos en son de broma, y les divierte verlo hacer ese tipo de cosas, pero al final del día tú dices, oye, realmente esto está bien, es correcto, voy a ponerlo a él a dirigir mi país y muchas cosas así. Pero bueno, creo que todo ha cambiado en la actualidad y el mundo digital es la actualidad. Entonces, todos los candidatos o cualquiera que quiera vender en su negocio, lo que sea, va a recurrir a estas plataformas. Pero si lo están viendo, ¿qué consejos les podría dar a todos ellos finales? La fórmula es la autenticidad, ¿no? Uno no tiene por qué ser forzado o no tiene por qué, digamos, adaptarse necesariamente al concepto del streamer o del influencer, ¿no? Lo que tiene que hacer es ser auténtico. Si tiene que, digamos, contar una etapa de su vida, que lo haga. Si tiene que hacer una broma, que lo haga, digamos, pero siempre manteniendo la altura de lo que puede representar ser una autoridad en el entorno político. Claro, nos quedamos con eso entonces, que definitivamente es innegable que en las plataformas digitales tenemos que tener cierta presencia para poder también ser parte de las nuevas
nuevas generaciones, pero sin llegar a la exageración, ¿no? Sin llegar a de repente dejar de ser uno mismo para poder captar audiencias de todos lados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer poder conversar Gracias con a ustedes. E informarnos un poquito más acerca del lado marquetero, ¿no? Porque todos lo vemos desde el lado político, pero también el lado marquetero se funciona un montón. Si no, ¿cómo captas a la gente? Es súper importante. Muchísimas gracias, Julio Roca, especialista en marketing digital.